Nico se consideraba una persona muy feliz a sus 23 años, tenía un trabajo que le encantaba, un lugar al que llamar hogar y una maravillosa compañera. Nico trabajaba como enfermera en un hospital, le encantaba esta profesión desde que era niña. La medicina siempre le había fascinado e inicialmente había pensado en convertirse en médico. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que ingresar a una universidad médica sería increíblemente difícil para ella considerando la falta de dinero para tutores o matrícula paga. Por eso Nico decidió estudiar para ser enfermera mientras estudiaba en una escuela de enfermería. Se enamoró por primera vez en su vida de su elegido. Doug era 3 años mayor que Nico y estudiaba en la Facultad de Medicina. Era atractivo, alto, atlético, con cabello rubio ligeramente rizado y alegres ojos verdes. Doug era el capitán de los deportes universitarios. Más tarde Nico llamó a esto su mala suerte personal, pero al principio estaba convencida de que era favorecida por Destiny. Independientemente, hacia el final del segundo año de Nico, Doug la invitó a salir y ella estuvo de acuerdo en que su relación era contundente, aunque más bien como una amistad. Nico y Doug estudiaron juntos durante la sesión, pasaron mucho tiempo hablando, saliendo a caminar, viendo películas y yendo a cafés. En resumen, llevaban la vida ordinaria de los jóvenes que sentían curiosidad por el mundo en ese momento. Nico vivía con sus padres y su hermano mayor Tom, y luego les llegaron los problemas. La abuela de Nico enfermó. Ellen era una mujer estricta, inteligente, culta y exigente. Recientemente ella vivía sola, pero Tom y Nico la visitaban de vez en cuando, pero cuando se hizo evidente que Ellen no podía vivir sola físicamente, la familia decidió que Nico cuidaría de ella. La cosa era que la abuela siempre favorecía más a la nieta que a su nieto. Era difícil decir que había llevado a una actitud tan diferente hacia los niños, pero el hecho era que Nico también heredaría el maravilloso apartamento de 2 habitaciones de Ellen en el centro de la ciudad. El testamento se había escrito hace varios años. La anciana solo necesitaba ayuda con los problemas del hogar y asistencia médica ocasional, como administrar medicamentos o llamar al médico. Nico, que estaba estudiando enfermería, vio esto como una oportunidad perfecta para adquirir experiencia práctica. La niña estuvo de acuerdo con la opinión de su familia y felizmente se mudó a la casa de su abuela. El nuevo año escolar comenzó. Como resultado, ella y Doug no podían reunirse con tanta frecuencia como antes. Los estudios de Nico consumían una cantidad significativa de su tiempo. Después de sus clases, se apresuró a casa para calentar comida y alimentar a su abuela, quien tuvo dificultades para hacerlo ella misma. Después Nico se concentraría en estudiar para las lecciones del día siguiente y prepararse para su capacitación práctica. En el turno de noche, este horario les dejaba pocas oportunidades para tener reuniones adecuadas, tenían que depender de llamadas telefónicas y momentos ocasionales para comunicarse a través de Internet, pero Nico no estaba molesta por tener que cuidar a su abuela, solo había visto amabilidad por parte de ella. Durante toda su vida y ella estuvo sinceramente agradecida por el testamento escrito a su nombre. Sin embargo, después de unos meses de este estilo de vida, Doug comenzó a quejarse de que no le gustaba que cuando tenía tiempo libre, él y Nico no siempre tuvieran una cita. Si la abuela en ese momento necesitaba cuidados, la niña se quedó con ella. La niña no sabía qué hacer. Por un lado, no podía dejar sola a su abuela, especialmente en los momentos en que estaba particularmente preocupada por su condición. Por otro lado, entendió que Doug también tenía razón de alguna manera. Las cosas llegan a su fin y el romance de Nico y Doug también terminó. Un día Nico fue enviado a practicar en el departamento donde trabajaba Doug. La chica estaba feliz porque hoy trabajarían juntos ya que él estaba de servicio ese día. La chica decidió no decirle a Doug. Había hablado de esto antes para darle una sorpresa, pero también hubo una sorpresa para ella cuando Nico entró a la oficina de la jefa de enfermeras y la sorprendió besándola. Nico, enojado y herido, se giró y se fue a la sala de manipulación. No volvió a hablar con Doug y evitó mirar. Profesional médico, ni podía negar la realidad por mucho que lo deseara. De lo contrario, viendo a su abuela desvanecerse lentamente, Nico se dio cuenta que el final estaba cerca. Incluso suspendió sus estudios explicando la situación a la administración de la escuela de enfermería y se dedicó a su abuela. En sus últimas horas en la tierra, cuando Ellen falleció, sentí como si una parte de su corazón y su alma se hubieran ido con ella. Por supuesto, la vida continuaba,
pero Nico no tenía prisa por volver a enamorarse, había tomado una decisión permanente de gastar si no toda su vida un periodo significativo en soledad para evitar ser traicionada. Esta decisión le permitió concentrarse en sus estudios, perseguir sus pasatiempos favoritos, descansar bien y disfrutar la vida tanto como sea posible dadas sus circunstancias. Cuando Nico se graduó de la escuela de medicina, consiguió un trabajo en el hospital de la ciudad. Evitaba deliberadamente cualquier lugar donde pudiera encontrarse. Nico disfrutaba de su trabajo como enfermera a pesar de la naturaleza desafiante y a menudo subestimada del trabajo. La joven siempre llegaba al trabajo de buen humor, con maquillaje ligero y un toque de perfume. De figura alta y esbelta y apariencia bien arreglada, llamó la atención de los hombres que la rodeaban, pero, por desgracia, el corazón de esta belleza era tan frío como el hielo. Nico dejó en claro a numerosos pretendientes potenciales que no estaba interesada en los asuntos. La joven mantuvo esta postura durante varios años hasta que un día conoció a Ryan. Se conocieron por pura casualidad en la entrada de un hospital. Pacientes de su departamento en el camino, Nico y Ryan se sonrieron vacilantes pero no se atrevieron a hablar. Pero frente a la puerta de la oficina, cuando la madre del joven ya había ido a la cita, comenzó una conversación entre ellos. Nico sintió como ella había estado buscando a un hombre como Ryan toda su vida. Él era inteligente, con un brillante sentido del humor, y lo más importante, era un hijo maravilloso. Ryan llevó personalmente a su madre al médico a pesar de que no era una mujer débil ni anciana que Nico admirara. Ryan continuó impresionando a Nico con sus conocimientos, pasatiempos e intereses. Nico, por otro lado, se comportaba más modestamente. Había pasado tanto tiempo desde que había tenido una cita real que a veces no sabía de qué hablar con Ryan. Tenía la sensación de que él no la llamaría para una segunda reunión a cualquier costo, pero Nick estaba equivocado. Ryan no solo la invitó a una segunda y tercera cita, sino que también expresó su deseo de tener una relación comprometida. Le gustó la belleza tranquila de Nico, sus pocas palabras, su moderación y su inteligencia. Tomó algo de tiempo para que la joven creyera en sus sentimientos. Tenía miedo de repetir los errores que cometió con Doug, por lo que mantuvo a Ryan a distancia mientras mantenía una conexión. Solo después de 6 meses Nico comenzó a sentirse más cómodo con Ryan, confiando en él y riéndose genuinamente con él. Ryan notó los cambios positivos en su relación y los disfrutó sinceramente. Después de salir durante poco más de un año, Ryan casualmente le hizo una propuesta para que comenzaran a vivir juntos. A Nico le gustó la idea, especialmente porque ella tenía su propio apartamento. La joven pareja decidieron mudarse juntos de inmediato, justo a tiempo para el próximo año nuevo, una época de milagros y magia. Nico se sintió como si estuviera viviendo en una película de princesas de Disney y quería cantar y bailar. Nico se apresuró a ponerse sus pantuflas y fue a la cocina. Llegaría a casa del trabajo en 2 horas y ella quería preparar un asado casero en ollas de barro antes de que él llegara. Ella siempre trataba de impresionarlo con sus habilidades culinarias y de limpieza, ya que sabía que los hombres apreciaban estas cualidades en las chicas. Ryan regresaba del trabajo. E inmediatamente abracé y besé a Nico. Hola, te extrañé. ¿Y qué es ese delicioso olor? Eres mi hada doméstica. Creo que incluso si cocinas algo medio crudo igual sabrá maravilloso, pero no es de eso de lo que quería hablarte. Ryan dudó por un momento y luego comenzó a contar un problema en su familia. Resultó que había conflictos constantes entre su madre y abuela, tan fácil de adivinar, era la suegra de su madre, la madre de su padre fallecido hace mucho tiempo. Las dos mujeres nunca encontraron un terreno común ni cuando el padre de Ryan estaba vivo ni después de su muerte. La abuela Marta era una mujer poderosa y terca, pero tranquila como una roca. Una vez que decidió hacer algo se mantuvo firme. Por otro lado, a la madre de Ryan, a pesar de sus años de madurez, todavía no le gustaba la naturaleza categórica de Marta y algunos de sus hábitos. Además, albergaban otro secreto familiar, una especie de esqueleto en el armario después de que el padre de Ryan falleciera. La viuda descubrió que toda la propiedad no estaba registrada a nombre de su difunto marido sino a nombre de su madre, incluso el apartamento en la ciudad donde vivía la familia antes de la tragedia pertenecía a la abuela Marta. Esto disgustó mucho a la madre de Ryan. Al principio trató de convencer a Marta de que transfiriera todo. Así, pero no podía hacer nada al respecto. A veces se ponía nerviosa llorando y gritando que la anciana quería dejarla a ella y a su nieto sin nada.
Temía que Marta de repente se volviera loca y transfiriera el espacio habitable a un refugio para gatos o incluso se lo dejaba a un extraño. La abuela siempre desestimaba tales acusaciones y le decía a Ryan que no le creyera a su madre con respecto a este asunto, pero había otra razón para mantener este departamento a su nombre. Marta vivía fuera de la ciudad en una casa pequeña pero acogedora heredada de ella. Sin embargo, para los padres, obtener atención médica fue un verdadero desafío. Allí, ver a un médico. A veces, las consultas y el tratamiento demoraban varios días, por lo que la anciana se quedaba a pasar la noche en el apartamento de la ciudad soportando las constantes quejas de Lynette de que los estaba avergonzando. La anciana se dio cuenta de que era una invitada no bienvenida en la familia, pero a dónde podía ir sus amigos le habían sugerido más de una vez que pateara. Descubrió a su nuera cuando su nieto ya era mayor y era capaz de ganar su propio dinero para tener un lugar donde vivir, entonces podría alquilar el apartamento vacío y usar el dinero para visitar la ciudad tanto como quisiera, pero Marta no pudo. O no quería hacerle eso a Ryan, así que continuó tolerando el disgusto de su nuera y de vez en cuando pasaba la noche en su propio apartamento sintiéndose como un perro callejero al que se le permitía entrar en la puerta pero que en cualquier momento podía ser ahuyentado con una escoba. Poco antes del año nuevo la abuela Marta enfermó en su pueblo. Unos vecinos preocupados llamaron a una ambulancia y la llevaron al hospital de la ciudad. Estuvo 10 días allí y todo lo que se pudo hacer por ella ya se había hecho. Como jefa del departamento terapéutico donde fue tratada la anciana dijo que no había remedio para la vejez. La abuela comenzó a prepararse para su alta, sin embargo no tenía forma de regresar a su pueblo natal. El auto de Ryan había estado estacionado durante mucho tiempo esperando las reparaciones que él ahora que no podía permitirse el lujo. Los vecinos no podían traer a la anciana a casa por sus propios motivos, así que decidió, dijo Ryan, dejando escapar un suspiro particularmente triste, pasar unos días en su propio apartamento y celebrar el año nuevo con mamá, por supuesto, la de Ryan. La madre se opuso firmemente y tenía sus razones. El problema principal era que después de la muerte de su cónyuge hace muchos años, ella nunca vivió como ermitaña y ahora tenía una relación seria y duradera y su pareja había estado viviendo con ella durante 6 meses. Resolver dos problemas: la anciana tendría un lugar donde quedarse y la madre de Ryan podría pasar tiempo con su pareja y sus invitados sin ninguna interferencia. Nico aceptó inmediatamente y se sorprendió por el hecho de que la madre de Ryan pudiera echar a una anciana de su propia casa, especialmente en la víspera de Año Nuevo. Ni siquiera pensó en la vergüenza de tal acto. Sin embargo, Nico, al ser una niña culta, no expresó estos pensamientos en voz alta. Junto con Ryan discutieron los detalles de dónde dormiría la abuela Marta, lo que podía y lo que no comer de la mesa festiva, sus preferencias y sus intolerancias. Durante esta charla la joven se sorprendió al descubrir que Ryan sabía muy poco sobre su propia abuela, no conocía sus preferencias gustativas a lo lejos ni siquiera sus condiciones de salud específicas. Sin embargo Nico rápidamente se lo atribuyó su falta de conocimiento sobre el hecho de que no todos tienen antecedentes médicos. Como sus preparativos para la llegada de Marta comenzaron de inmediato, Nico rápidamente le preparó una cama en el sofá del dormitorio de invitados. Extrañamente la joven se sintió feliz, tal vez le recordaba a su propia abuela. Ellen, cualquiera que fuera la razón, estaba realmente ansiosa por conocer a Marta. Ryan trajo a su abuela al día siguiente por la noche. Cuando Nico vio a la tímida anciana entrar al pasillo, inmediatamente fue hacia ella y la ayudó a sentarse en el puff, haciéndolo más cómodo para ella. Como no estaba acostumbrada a tal cuidado y constantemente expresaba su gratitud a Nico, la joven se sentía un poco incómoda ya que no sentía que hubiera hecho nada particularmente significativo o digno de tal elogio, mientras que Ryan no mostró mucha galantería hacia su propia abuela. Simplemente la llevó a la habitación, le mostró el sofá, le recordó que la cena estaría servida cuando Nico llamó a todos a la cocina y luego salió de la habitación. Al ver tal saludo Nico decidió tomar el tapete en sus propias manos. Entró a la habitación de su abuela con una sonrisa amistosa y preguntó por su comfort, si había corriente de aire desde la ventana, sus programas de televisión preferidos y si necesitaba algo más en general. Una vez más, la anciana quedó desconcertada por tanta amabilidad y aceptación, agradeció sinceramente a Nico tal como lo había hecho un minuto antes y le pidió cortésmente que no se molestara demasiado, ya que Ryan no estaba satisfecho con la mayor atención que su novia le estaba dando a su abuela. Días después,
Nico llegó a casa del trabajo y se sorprendió al encontrar a Marta ocupada haciendo manualidades y el ambiente en el apartamento era diferente al de la mañana en que Nico y Ryan habían salido corriendo a trabajar. Las ventanas estaban cubiertas con guirnaldas y había un árbol de Navidad decorado en la sala de estar. En resumen, el apartamento finalmente tenía un ambiente festivo mientras Nico admiraba en silencio las decoraciones. Ryan también llegó a casa, sin embargo, no compartió el entusiasmo de su novia por lo que vio y aconsejó a su propia abuela que descansara más en lugar de abarrotar el espacio con cosas innecesarias. Para evitar pelear con su amado Nico decidió retirarse a la cocina a preparar la cena. Sin embargo estaba molesta por su insensibilidad y falta de aprecio por el trabajo de la otra persona. Frente al televisor era una noche normal casi como una reunión familiar. La abuela que no quería quedarse de brazos cruzados entró a la cocina y a pesar de las objeciones de Nico participó activamente en la cocina durante todo. Mark hablaba sin cesar compartiendo historias que alternativamente hacían feliz a Nico, triste y a veces incluso asustada. Nico se enteró por Marta que había nacido y crecido en el mismo pequeño pueblo donde aún se encontraba la casa de su familia. Allí trabajó como profesora de matemáticas en la escuela local del pueblo y su marido trabajó en la finca. Soñaban que su único hijo tendría lo mejor en la vida, por eso en la primera oportunidad le dieron a Paul un departamento en la ciudad para que pudiera estudiar y vivir allí. Paul estudió promedio, terminó una escuela técnica y comenzó a trabajar. A los pocos años después Paul se casó y su padre falleció. Trabajando tan duro para ganar dinero, Lynette amenazó, exigió cambiar los documentos y luego, solo 6 meses después de la muerte de mi esposo, Paul falleció también. Después de eso Lynette dirigió toda su ira hacia mí exigiendo que el apartamento se transfiriera a su nombre de inmediato, a pesar de que decidí hace mucho tiempo que Ryan heredaría el apartamento después de mi muerte. ¿Crees que no entiendo por qué no puedo pasar la noche en el apartamento? Compré con mi propio dinero para mi hijo. Marta dijo en voz baja ya que necesitaba la masa para el pastel. No, entiendo todo claramente. Lynette está usando mi apartamento para su propio disfrute. Envió a Ryan a buscarme mientras ella pasará tiempo con su novio en el departamento. Te pido disculpas por molestarte con nuestros problemas familiares. No me estás molestando en absoluto, Nico protestó con entusiasmo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. ¿Sabes cuánto me recuerdas a mi abuela? Marta sonrió y volvió a necesitar el masa para el pastel. Con calma e instrucción le dijo a Nico que sus años como maestra de escuela no habían sido en vano y que podía ver a través de las personas. Y sinceridad. Nico sonrió torpemente frotando el borde del mantel y pensó que su recompensa. Ryan estaba viendo la televisión en la habitación de al lado. Bueno, querida, entiendo todo, la anciana continuó, no fui alguna vez joven y no recordaba cuánto quería estar solo con mi amado y aquí estoy ahora una anciana con mis propios problemas y dolencias, pero no estaré aquí mucho tiempo para avergonzarte. En un par de días iré a mi pueblo. El invierno es tan lindo allí, el hielo, el río es espeso y fuerte, así que puedes patinar en él. Mi pueblo no se puede comparar con tu ciudad. Ah, por cierto, ¿por qué no llevas a Ryan y me visitas al pueblo cuando tengas un momento libre? Ven y sé mi querido. Invitados en mi casa. También es agradable allí en verano. El bosque cercano está lleno de bayas y el huerto tiene manzanas y peras fragantes y el aire, oh, ¿qué aire no es el de aquí? En resumen, debes venir con Ryan tan pronto como puedas. Impresionarte con las historias causó que fueras hospitalizado. La anciana la miró con sorpresa levantando sus ojos brillantes pero no descoloridos. Cariño, esta es la primera vez que conozco a alguien que está interesado en escuchar sobre las dolencias de otras personas. Bueno, soy enfermera. Nick trató de cepillarlo. Fue una broma, pero aún así lo que pasó. Yo también trabajo en un hospital, pero otro diferente. Tal vez hubiera sido mejor que vinieras con nosotros o te comunicaras con nuestros médicos. Ellos te ayudarán a asesorarte. Marta le contó brevemente a Nico los motivos de su salud problemas sin entrar en detalles. Bueno, lucharemos por ti, Nico le aseguró a la anciana con una sonrisa confiada. Te trataremos en nuestro hospital. La próxima vez estarás bien, incluso te buscaremos un novio si te gusta. Las dos mujeres estallan entre risas. Ryan salió de la sala de estar, alejado de mirar televisión por sus risas, preguntó cuándo sería la cena y se sentó amorosamente en la mesa después de la cena. Ryan anunció que había recibido un mensaje relacionado con el trabajo y necesitaba atender urgentemente un incidente. Esto sucedió ocasionalmente en su posición. Marta y Nico escoltaron al joven hasta la puerta y luego se sentaron a ver una vieja película en la televisión.
la misma que Ryan había estado viendo antes. Desde afuera las dos mujeres parecían ser como una abuela y su nieta recordando el pasado e intercambiando opiniones sobre el presente. De repente Marta miró a Nico, que estaba absorta viendo cómo se desarrollaba la trama en la pantalla y animando a sus héroes, y le preguntó: Nico, ¿tienes alguna comunicación con la madre de Ryan? ¿Se conocen? Nico se encogió de hombros: nos vimos una vez ese día en el hospital y luego. Solo vi brevemente. Que la anciana sacudió la cabeza pensativamente. El único consejo que puedo darte desde mi perspectiva y experiencia de vida es que te mantengas alejado de ella. No te acerques demasiado a Nico, ella no es una persona amable y celosa, siempre debes tener cuidado. No creas que soy una vieja bruja que dice tonterías sobre ella. Que hace mucho que se olvidó que eres una buena chica, Nico, buena y concienzuda. Ese es el tipo de chica que las chicas como Lynette eligen como víctima. Solo recuerda eso y mantente en guardia. Al día siguiente los tres celebraron juntos la víspera de Año Nuevo, vestidos de Ryan con camisa y corbata para la ocasión, Nico con un lindo vestido y por supuesto la abuela Marta. Se abrazaron, intercambiaron deseos de felicidad y alegría y llamaron a amigos, colegas y conocidos, enviando y recibiendo varias tarjetas a través de Messengers. Los tres se sentaron así hasta la medianoche y luego Marta se fue a la cama diciendo que estaba cansada por todo el día. Ryan y Nico se quedaron solos después de ver unos programas más en la televisión. Se prepararon para descansar. Ryan sugirió salir al balcón, parados un rato viendo los fuegos artificiales y hablando. Nico asintió rápidamente, se puso el abrigo en silencio y en un par de minutos estaba parada en el balcón de su apartamento junto a su novio amigo. Feliz Año Nuevo, feliz Año Nuevo. Llegaron las voces de la calle tentándolos a unirse a la multitud animada, encendiendo fuegos artificiales con bengalas y descorchando botellas de champaña, pero Ryan permaneció en silencio y Nico permaneció en silencio a su lado. Finalmente el hombre comenzó a hablar con cautela, como si fuera un nadador sin estar seguro si el río que había elegido tenía alguna corriente oculta. Nico, nos conocemos desde hace mucho tiempo y yo he estado pensando en esto por un tiempo. Y nada menos que en la víspera de Año Nuevo, la joven asintió con entusiasmo, mostrándole a Ryan que su propuesta había encontrado una gran respuesta en su corazón. El joven sonrió, abrazó a Nico y la acercó a él. Regresaron adentro y continuaron discutiendo su vida futura juntos. Como esa noche la familia Nico y Ryan no pudieron dormir hasta altas horas de la madrugada, compartieron sus sueños y deseos sin reprimir nada de lo que les vino a la mente. Fantasearon con una casa de campo, tener dos hijos de diferentes sexos, viajes familiares regulares al mar, por supuesto, un apartamento más grande. La noche de Año Nuevo fue un éxito para Nico, ya que fue todo el primer día del año que no tuvo que ir a trabajar, así que voló por todo el departamento contándole cada detalle de su agradable noche de conversación a Marta. La anciana escuchaba a Nico con una sonrisa, la felicitó desde el fondo de su corazón y le recordó una vez más que estaba esperando ansiosamente su visita a su village. Suspiró mientras veía alejarse el auto. Se sentía cómoda y libre con la abuela Marta. Se le pasó por la cabeza el pensamiento de que no le importaría vivir bajo el mismo techo con esta simpática anciana por un tiempo más. No se había cansado de su compañía. Unos días después, cuando Nick estaba preparando la cena, Ryan regresó inesperadamente del trabajo. Hola, cariño, saludó al joven. Tengo noticias para ti. Mi mamá quiere conocerte, así que no hagas ningún plan para esta noche. No hay objeciones, por favor, no lo hagas. No te preocupes, no hay ninguna objeción. Nico se quitó el delantal que llevaba en la cocina para evitar manchar su ropa. Si Lynette quería verla, Nico sentía que era mejor aceptar su deseo después de todo lo que ella dio a luz y crió al futuro esposo de Nico, lo que significó mucho. La visita de la futura suegra también tuvo lugar esa noche en que conoció a su hijo. Y Nico, con una bata de tela de terry y una mesa vacía, estaba claro que nadie iba a armar un escándalo por la intención del hijo de casarse primero. Lynette le preguntó a Nico sobre el trabajo de sus padres en la infancia y las perspectivas profesionales. Estas eran las preguntas habituales, pero Nico sintió que cada una de sus respuestas estaba siendo evaluada cuidadosamente en comparación con alguna imagen ideal. Tuvo tiempo de comer en casa de Nico. Finalmente tuvo que pedir un par de pizzas grandes en el espeluznante más cercano porque no había nada para comer en el apartamento. Después de la comida, la comunicación, o mejor dicho, la entrevista, continuó, pero
No tan intensamente. Una hora después la madre de Ryan se enteró de todo lo que quería saber sobre Nico y sin ningún remordimiento les dijo que eran libres de irse porque su hombre regresaría del trabajo en cualquier momento. Nico y Ryan se pusieron los abrigos en silencio y se marcharon. Esta visita dejó una impresión muy fuerte en la niña, pero el siguiente fin de semana fue completamente diferente. Ryan cumplió su promesa y llevó a Nico al village a visitar a su abuela. La anciana estaba encantada y los trató como queridos invitados. Preparó una mesa suntuosa y fue un alivio deseado después de la fría reunión en Ryan. De Lynette dejó a su novia en la casa de su abuela citando importantes asuntos laborales. Prometió volver a buscar a Nico por la noche, pero solo logró llegar al día siguiente. Si Marta no hubiera sido una conversadora tan maravillosa, a Nico le habría resultado difícil pasar el rato. El tiempo con ella, sin embargo, las dos mujeres encontraron un lenguaje común y el tiempo pasó desapercibido a partir de ese momento. Cada vez que Nico tenía tiempo libre, inmediatamente le informaba a su prometido y iba con él al village a visitar a Marta. Ella disfrutaba esos viajes incluso en ausencia de Ryan, sus fines de semana. Y los turnos de trabajo no siempre coincidían, pero a veces Ryan la acompañaba cuando Marta necesitaba ir a la ciudad para un examen la próxima vez. Ni siquiera surgió la pregunta de dónde se quedaría. Nico dijo de inmediato que estaría feliz de albergarla. La abuela del novio y ella no estaban de acuerdo con otras opciones. El tiempo pasó y la fecha de la boda se acercó. Ryan y Nico decidieron celebrar la boda en el verano, cuando el clima sería cálido y agradable, mientras afuera todavía estaba lluvioso. En marzo, comenzaron a prepararse para esto. Además, la salud de la anciana había empeorado ligeramente por lo que Nico constantemente le traía nuevos medicamentos y dispositivos para controlar su salud. Luego llegó abril. Como llovió en marzo, la condición de la abuela Marta empeoró y se decidió hospitalizarla, esta vez en el hospital donde trabajaba Nico. Después del primer control, se hizo evidente que la salud de la anciana había empeorado significativamente desde su último examen cuando ni estaba revisando su historial médico. Se sorprendió pensando que había reaccionado con calma a estos diagnósticos cuando los leyó en los registros médicos de otras personas, pero ahora no pudo contener las lágrimas. ¿La abuela Marta los dejará pronto? No, es absolutamente imposible. Tiene que esperar a que Ryan llegue. Boda, conocer a sus bisnietos en su village y deleitarlos con comida deliciosa y chistes divertidos. Nico también quedó impresionada por el trato que su futura suegra le dio a Marta Seal. Nico llegaba a trabajar con una sensación de pavor y lo primero que hacía era comprobar si actualizaciones sobre la salud de Marta. Desafortunadamente las noticias nunca fueron buenas. La anciana se sentía peor y más pesada cada día que pasaba. Una madrugada, cuando Nico llegó al trabajo media hora antes como de costumbre para ver a Marta antes de que comenzara su turno, la anciana le pidió que se sentara en una silla de su habitación. Nico hizo lo que le pidió la abuela, pero no le gustó la petición en sí. No te preocupes, la anciana dijo claramente, como si estuviera discutiendo con un colegial testarudo. No te preocupes por mí, por favor. No estoy ciego y veo quién realmente se preocupa por mí. Mi nieto es un verdadero hijo de su madre y no muestra ninguna preocupación por su abuela. Lynette, es ridículo hablar de que ella solo vendrá al funeral para asegurarse de que haya terminado. El notario vendrá aquí hoy a las 10 de la mañana. Un amigo mío lo arregló como lo solicité. He decidido entregarte la escritura de mi apartamento y mi casa. Mi propiedad no debería ir a Lynette ni a Ryan, que no son malos. Pero está demasiado influenciado por su madre, lo desperdiciará todo si tiene la oportunidad. No, prefiero dejártelo a ti. Marta suspiró profundamente y miró directamente a los ojos de Nico, cubriendo su mano con la palma seca. Y lo último que debería hacer para objetar, pero Marta la hizo callar con un solo gesto. Ella ya había tomado una decisión y era su decisión final inquebrantable. El notario llegó exactamente a las 10 y formalizó todo como se requería. Nico se convirtió en el dueño de todas las propiedades de la abuela Master y al anochecer el mayor, la señora, se había ido al funeral. Suegra, si no le devolvía el apartamento que había estado esperando durante tantos años. Ryan reaccionó con más calma, aunque Nico se dio cuenta por su cara que estaba incómodo. La chica le aseguró a su novio que pronto se casarían y que compartiría
toda la propiedad. Él se encogió de hombros con incertidumbre y se fue explicando que tenía que ir a trabajar. Nico no especificó qué tipo de trabajo podía hacer. El día del funeral de su abuela estaba demasiado devastada para darse cuenta de que él. Tiempo pasó. Un día Nico le pidió a Ryan que la llevara al pueblo donde iba a ordenar las pertenencias de la abuela. El novio tomó su llegada al pueblo como pretexto para discutir el hecho de que tanto el departamento como la casa le habían sido entregados a Nico por error y la propiedad debería ser devuelto a sus legítimos dueños, él y su madre, y para gran sorpresa de Nico, en su deseo de conseguir lo que quería, casi recurrió a los insultos. Nico sintió que las lágrimas brotaban. Sintiéndose asfixiada, la joven salió corriendo al patio y caminó durante mucho tiempo, hasta que su corazón dejó de acelerarse. Solo entonces se dio vuelta. Nick estaba a punto de entrar a la casa cuando escuchó a su prometido hablando por teléfono. El contenido de la conversación la sorprendió. No te preocupes, querida, no tomará mucho tiempo. La haré devolver todo. Sí, claro, antes de la boda ella lo hará, pero es un poco más complicado con su departamento. Lo venderemos después de la boda y compraremos uno más grande para que se considere propiedad conjunta, más esta casita y el departamento de mi abuela. Lo conseguiremos todo, viviremos felices para siempre. No te preocupes, cuídate, mi conejito. Basta de hablar, ella estará aquí en cualquier momento. Le diré que voy a trabajar y luego vendré a tu casa. Espérame. Nico sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho y en la cabeza al mismo tiempo. ¿Cómo pudo Ryan hacer esto? ¿Quién le dio el derecho de engañar y manipular así? Algo debe hacerse ahora mismo, de inmediato, de lo contrario lo haré. Vuélvete loca pensando en por qué Ryan me ha hecho esto. Respirando profundamente, Nico enderezó la espalda y le dijo a Ryan mentalmente: bien, no, cariño, te has equivocado de persona. Nico entró a la casa y se fue directo al dormitorio. Ryan estaba sentado allí, solo girando su teléfono en sus manos. Ahora que sabía su secreto y sus trucos ya no funcionarían con ella después de sus revelaciones en el teléfono, podía ver a través de este hombre engañoso y egoísta que pensaba que podía jugar con las emociones de otras personas. Cariño, no hace falta que regreses, volveré por mi cuenta y tú por tu cuenta, y devuélveme las llaves de mi apartamento, por favor, ahora mismo. No volverás a entrar allí y no volverás a esta casa, ni tú ni tu novia, y no conseguirás el apartamento, ni el tuyo ni el mío. Y si no estás de acuerdo, la policía puede explicarte tus derechos por la forma en que ellos y mis colegas están de camino aquí ahora mismo, en caso de que quieras discutir conmigo, por supuesto. Ryan miró en silencio el rostro resuelto de Nico por un momento y luego, con un movimiento brusco, lanzó el llaves sobre la mesa cubierta con un mantel bordado y se dirigió a la salida. Te vas a arrepentir de haberte metido alguna vez conmigo, se despidió, y un minuto después Nico escuchó el motor arrancar en el auto. El primer impulso de la chica fue sentarse y rompió a llorar allí mismo, pero no podía, tenía que actuar, y rápido. Nico rápidamente corrió hacia los vecinos que conocía bien durante sus visitas anteriores, y en 2 horas ya estaban instaladas nuevas cerraduras en todas partes de la puerta de la casa y en los edificios exteriores. No había posibilidad de que Ryan se escabullera después de haber terminado con la casa en el pueblo y haber informado a los vecinos y a la policía del distrito sobre todo. Nico se apresuró a ir a la ciudad. No tenía ninguna duda de que Ryan tarde o temprano se recuperaría del shock y empezara a actuar pronto. Se instalaron nuevas cerraduras en la puerta de su apartamento. Ahora vino la parte más difícil: el desalojo de Lynette del apartamento de Marta, y aquí Nico por supuesto necesitaba un abogado. Lo encontró a través de conocidos. Carlos aún no había tenido tiempo de establecer una práctica y ganar casos de alto perfil. Era simple y modesto, pero listo para hazañas y logros en su campo profesional, y no en vano se le presentó a la chica como un abogado prometedor y reflexivo. Gracias a sus esfuerzos, Lynette fue desalojada del apartamento en unos meses, aunque ella se resistió desesperadamente. Un día Nico invitó a Carlos a celebrar su victoria. El joven no se negó. Pronto la relación entre Nico y Carlos pasó a la categoría de amistad y luego se convirtió en amor de alguna manera por sí solo. Después de 1 año y medio de encuentros, Carlos le propuso a Nico casarse y mudarse con él amado, y eso es precisamente lo que hicieron. Ahora en casa de Marta cuelga su retrato, el cual Nico logró encargar en el atelier de la foto antigua. Los hijos de Nico y Carlos saben muy bien quién es, y antes de irse a dormir muchas veces le mandan besos al aire al retrato de este. Así les enseñó su madre, a quien le gusta repetir que la abuela Marta se ha convertido en su alma cercana y benefactora en este mundo, y la joven espera con todas sus fuerzas que ella y su marido puedan criar a sus hijos como personas honestas y amables.
gente abierta y no envidiosa para que nunca pensaran en hacer algo tan bajo y malo como Ryan había planeado hacerle.